Mis cordiales saludos a toda la audiencia. Antes de iniciar con esta conversación, me gustaría agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a la profesora Sandra Canete por esta invitación. Me gustaría compartir con ustedes algunas de mis preocupaciones y reflexiones sobre la crisis mundial del COVID-19 que todos estamos enfrentando. Quiero resaltar que las opiniones aquí expresadas son personales y de que en ninguna manera reflejan necesariamente las de las instituciones para las cuales trabajo. Este fenómeno de salud es solo una de las muchas crisis existentes en el mundo, como por ejemplo el cambio climático y las desigualdades socioeconómicas profundas. La pobreza y las desigualdades se están agudizando a causa de esta pandemia. Estudios a nivel internacional pronostican que la pobreza aumentará hasta 130 millones de personas. En México, las estimaciones señalan que se adicionarán hasta 4.8 millones a causa de la pandemia. Esos son números sumamente alarmantes y preocupantes. Veo que se están discutiendo muchos aspectos de la crisis en foros de expertos, académicos, a nivel gubernamental, de la cooperación internacional, etcétera, sobre los impactos económicos a nivel macro, sobre todo. Pero considero que la mayoría de estos debates e informes son incompletos en el sentido que no visibilizan a las voces de los más excluidos, por ende, los más impactados por esta crisis. Enfatizaría la importancia de rescatar las estrategias y respuestas de todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad que están sufriendo esta pandemia. No he visto una visibilización de sus voces que podría ser resultado de un simple desconocimiento y un inadecuado enfoque de los medios de comunicación meramente en las respuestas negativas de esas poblaciones. Como ejemplo, se han dado una cobertura muy amplia a la ayuda aceptada por parte de algunos sectores marginados de actores vinculados a la ilegalidad, el uso de redes sociales llamando al saqueo de tiendas y supermercados, ataques al personal de salud, el cierre de las entradas viales a pueblos y municipios, así como expresiones de xenofobia y estigmatización contra migrantes por ser posibles portadores del virus. Pienso que nos hace falta conocimiento y visualización de las respuestas y de las estrategias positivas de esas poblaciones, cómo podrían ser la formación de redes de solidaridad y del apoyo mutuo. Vienen a mi mente las siguientes preguntas. ¿Cómo se enfrentan esas poblaciones más vulnerables a estos desafíos políticos, económicos y sociales? ¿Cómo están respondiendo a sus nuevas necesidades emergentes? ¿Cuáles son sus redes de colaboración? ¿Cuál es su agencia política? Entre muchas otras preguntas. Es claro que el Estado por sí mismo no puede ni podrá enfrentar esta crisis, ya que se necesita la colaboración, apoyo, solidaridad y compromiso de todos los actores societales. Asimismo, creo que se presenta una gran oportunidad para que el mismo mejore y fortalezca su legitimidad, compromiso y credibilidad con la población, sobre todo si logra vincular sus respuestas a nivel macro con las de la población más vulnerable y excluida. A partir de esas crisis, los gobiernos han creado, emitido e implementado planes y proyectos para hacer frente a esta pandemia, como sucede en México con Susana de distancia y quédate en casa, los cuales son mensajes de fácil comprensión a toda la población. Sabemos que si bien son recomendaciones importantes, esos mensajes son homogenizantes. Son estrategias enviadas a toda la población sin distinguir sus particularidades, ya que son recomendaciones que son viables para todos los sectores sociales, puesto que sus realidades socioeconómicas pueden llegar a ser abismales. Resulta imposible seguirlas cuando las viviendas no son adecuadas o cuando una persona tiene que salir a trabajar diariamente para sobrevivir. Es momento de analizar con detenimiento las respuestas de esas poblaciones para sobrevivir y cómo el Estado y la cooperación internacional deberán desarrollar políticas, estrategias e intervenciones para subsanar las necesidades de estos grupos. No creo en el discurso exclusivo de la resiliencia en el sentido de que la gente solucionará todos sus problemas de forma autónoma. Creo que es importante que esas poblaciones sean actores centrales
de la agenda política, de la toma de decisiones, sin descuidar a los otros sectores de la población. Otro problema que se está agravando con esta situación y que anterior a esta crisis ya era de suma importancia y un foco rojo para la sociedad era la violencia de género. Actualmente, el debate político en torno a la cuantificación de crecimiento de este fenómeno en tiempos de la pandemia está muy presente. Hacen falta estrategias concretas e innovadoras para hacer frente a este problema. La llamada pandemia de la violencia de género, que ya existía desde antes, se ha encrudecido dentro de esta crisis. La cooperación internacional sigue asesorando para mejorar políticas públicas. Organizaciones como ONU Mujeres y UNODC ofrecen información y estrategias concretas y precisas para la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, no hay que dejar al lado la visibilización de movimientos sociales contra las violencias en estos tiempos, que siguen siendo vigentes y relevantes. Las múltiples formas de violencia y de delito no han finalizado, por supuesto, se han agudizado. Por ende, las agendas y propuestas de movimientos sociales como los de víctimas, contra la corrupción y la impunidad, y por supuesto los movimientos feministas y de las organizaciones de mujeres son importantes también durante y post-COVID-19. En el marco de las estrategias para reducir la violencia y sobre todo la de género, no se puede tratar de una mera privatización de lo privado y de una invisibilización de lo público, sino un fortalecimiento de la agenda política de los movimientos anteriormente mencionados, dirigida contra las múltiples formas de las violencias, incluida la institucional. Las consecuencias de esta crisis, desde mi punto de vista, serán un nacionalismo, un regionalismo, un aislamiento más visible y profundo en muchos países. Para responder a los múltiples y complejos retos de esta crisis, necesitaríamos respuestas a nivel global. La crisis de COVID-19 está vinculada con otras como la del cambio climático y de las desigualdades sociales. El conjunto de estas solamente se puede resolver a nivel multisectorial, interdisciplinario e internacional. El rol de la cooperación internacional será fundamental para vincular las respuestas de nivel macro con las de nivel micro. Necesitamos como mucha innovación e intercambio de pensamiento y prácticas prometedoras a nivel internacional para soluciones sistémicas e integrales. Si menciono lo de la cooperación internacional, no pienso solamente en los grandes actores como el Banco Mundial, el PNUD, la Unión Europea, sino también en actores y redes más informales y directos, como a nivel de redes de ciudades o de organizaciones de la sociedad civil. También pienso en la importancia de redes académicas, de investigación e innovación, inclusive de estudiantes. Mucho se habla de la importancia y de la oportunidad que nos da esta crisis de hacer un cambio de paradigmas y de los modelos de desarrollo. Soy algo pesimista en este sentido. Creo que como especie que somos, va a ser difícil lograr un cambio radical hacia la sostenibilidad y un modo de vida en armonía con la naturaleza como parte integral de la cual somos. Si bien es cierto, vamos a ver cambios, algunas mejoras, como en los espacios urbanos públicos, un cambio de modalidades de trabajo, como un aumento del trabajo como home office y más comunicación virtual, acortando distancias geográficas, entre otros asuntos. A pesar de estas adversidades, veo escenarios alentadores como la colaboración de más y más personas para la inclusión social, la reducción de la violencia y la sostenibilidad y el uso cada vez más frecuente de energías renovables, los cuales son responsabilidad de todas y todos conjuntamente. Se deben seguir promoviendo soluciones concretas y factibles con el principal objetivo de salir de esta crisis o estas crisis y cómo construimos agencia política para influir debates relevantes y concretizarla en acciones de políticas públicas. Como he mencionado, esta crisis ha evidenciado la urgencia de reducir más que nunca las grandes desigualdades en nuestras sociedades y es responsabilidad de cada uno de nosotros lograrlo. Por su atención, muchas gracias.